Sí, nos está escuchando el colega Claudio Verón, que ha tenido la deferencia de atendernos a esta hora de Diario de la Capital. Hola, buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué cuentan? Y la verdad, preocupados por esta ola de violencia, esta ola que los tiene, bueno, obviamente en el epicentro del país en un momento complicado. ¿Nos puedes contar cómo está Santa Fe, cómo está Rosario hoy? Mira, Rosario está entrando poco a poco en la normalidad que la ciudad necesita. ¿Qué estamos hablando? Hoy al mediodía empezaron a funcionar los colectivos, mañana va a haber clases tanto en lo público como en lo privado. Además, empieza a moverse un poco lo social. Estaban los centros comerciales de los distintos barrios cerrados, comercios que directamente prefirieron no abrir las puertas. Recordemos que estamos hablando de una ciudad de 1 millón, casi 100.000 habitantes, y entonces todo el movimiento social, comercial, industrial, estaba pasando por una situación muy difícil. A partir de mañana ya empieza a moverse mejor. Eso en cuanto a el día a día. Después hay incertidumbre, hay mucho miedo, hay inseguridad, y se espera que con estos los 450 gendarmes, más algún efectivo del ejército, pueda tranquilizarse el tema. Ahora, hay un tema muy importante en esto. Aquí el enemigo es invisible. No tenés un lugar, como no tenés en ningún lugar de la Argentina, ninguna provincia argentina, como en Brasil, o en El Salvador, o en México, o en Colombia en su momento, en lugares donde sí, bueno, aquí está el narcotráfico, aquí viven los jefes, aquí van a atacar a los gendarmes. No, lo que hay que hacer aquí es una fuerte investigación criminal para dar con los ideólogos de los ataques y para dar con los responsables directos de los ataques que sumieron a la ciudad en esta incertidumbre, porque no es que no hay paz, no hay seguridad, hay incertidumbre, la gente no sale a la calle, está con miedo. Esto en el centro de la ciudad. En los barrios la gente no sale a la calle hace por lo menos 5 o 6 años, después de las 6, 7 y media de la tarde la gente ya se queda en su casa. Esto no es nuevo en Rosario, hace 10 años que estamos en una situación de incertidumbre e inseguridad, y en los datos fácticos estamos con un promedio de entre 250 y 260 muertos en los últimos 5 años, con una tasa de criminalidad o de homicidio de 22 cada 100.000 habitantes. Es decir, es muy difícil la situación en Rosario, pero desde hace ya largo tiempo. Eso, rescato esto que nos estabas comentando, la guerra contra quiénes, ¿no? Porque bueno, le podemos declarar la guerra al narcotráfico, pero hay que encontrar quiénes. Es una guerra casi con gente invisible. En realidad la guerra se viene llevando, si es que se le puede llamar guerra, no la llamaría el combate o la lucha, con gente que están presos. Guille Cantero, el famoso Guille Cantero, el líder de la banda de los monos, está preso hace 10 años. Otros líderes están presos, y están presos en cárceles federales, están en Marcos Paz, están en Ezeiza, en Rawson. Aquí en Rosario, ¿cuál fue el detonante? Según evalúan también... Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, porque escucho un retorno y por ahí no escuché más. Bueno, ¿cuál fue el detonante? El detonante fue que el actual gobernador, Maximiliano Puyaro, fue ex ministro de Seguridad de un gobierno socialista, el de Miguel Lifschitz. Entonces, él, con esa experiencia, dijo, bueno, voy por el exterminio en términos legales, ¿no? De prisión, y dejar de abortar las segundas y terceras líneas de la banda de los monos. Entonces, hubo allí una discriminación en cuanto a trato penitenciario de la banda de los monos y de otras bandas. Esto, según se dice, según los investigadores y demás, generó una reacción que fue esta, la de matar 4 personas en 4 días y dejar carteles amenazantes hacia el gobernador y hacia la sociedad. O sea, mataron a 4 individuos que nada tienen que ver con el narcotráfico, 2 taxistas, un colectivero, un playero de estación de servicio. Pero el año pasado en esta ciudad murieron 17 niños, que nada tenían que ver tampoco con el tema del narcotráfico. Entonces hay que ver cómo se manejan las relaciones con estas bandas. Por eso te digo, el enemigo está claro, identificado y demás, pero en Rosario
Hay cerca de entre 40 y 50 bandas atomizadas en distintos lugares. No hay un jefe máximo de una banda. Y si no es Guille Cantero, que está preso. Después hay jefes menores que no son tan conocidos. Apellidos como Riquelme, Ungaro, son jefes menores. Y muchos de ellos se hicieron jefes narcos en la cárcel. Pero esto no es casualidad. Aquí hubo obviamente una protección de tipo político, de tipo judicial y de tipo policial. Si no, esto no hubiera crecido nunca. ¿Tienen expectativa con respecto a lo que suceda con las Fuerzas Armadas? Sé que había algunos sectores, se ha podido leer en algunos medios, que la verdad dentro de las Fuerzas Armadas tenían cierto resquemor a la hora de actuar. Por eso, porque combatimos como contra un enemigo invisible, como decíamos anteriormente. Mira, los que van a venir puntualmente y van a hacer trabajo de calle va a ser Gendarmería. Las Fuerzas Armadas y el Ejército simplemente va a hacer un trabajo hasta ahora de logística. Ahora, hoy el gobernador Puyano dijo que podían hacer otro tipo de funciones especiales, no especificó cuáles. Y la ministra Patricia Bullrich habla de narcoterrorista. El término terrorismo usado detrás de la palabra narco es un término que hay que darle mucha importancia. ¿Por qué? Porque esto en la ley de seguridad interior y en la ley antiterrorista habilita, si es que se pone la carátula de terrorismo urbano o terrorismo, a que el ejército haga otro tipo de acciones que no se saben cuáles. ¿Por qué? Porque serían acciones especiales que dependen de lo que considera el presidente de turno. Cuando digo presidente de turno, digo porque la ley así lo especifica, que considera el presidente del ejército. Entonces, en esto hay que tener cierto cuidado. El ejército no tengo entendido por distintas fuentes y demás, que no están muy convencidos los altos mandos militares de instalarse en Rosario haciendo otro tipo de trabajos. Que te puedo decir, no se sabe cuáles pueden ser, pero serían otro tipo de trabajos. Hasta ahora, lo que ellos plantean es tema de logística, es decir, movimiento de tropas, movimiento de los barrios, pero no se habla ni de patrullaje, mucho menos de represión del delito, porque el ejército dice nosotros no estamos preparados para eso y además no les interesa. 450 efectivos federales van a sumar, sí, van a dar una idea de disuasión de quien quiera cometer algún acto ilícito, pero hace 5 años que están los federales en Rosario. No es nuevo. Y llegaron con Sergio Berni, así que ustedes mismos hagan la cuenta de cuánto tiempo hace que están los federales aquí. Vuelvo a insistir, creo que, o insisto en todo caso, creo que lo importante aquí es una investigación criminal, es una investigación que permita ir más arriba, o que permita ver quién está detrás de estos ataques y realmente por qué se produce. Claudio, buenas noches. Soy Sebastián Sarrea y te quiero preguntar por la situación de la gente que un poquito describías recién al inicio, sobre cómo vive la gente. Decía sin colectivo, sin taxi, sin supermercado. ¿Cómo vive la gente común esto, teniendo en cuenta que además es un monstruo de varias cabezas, como lo describís? No hay un jefe narco o dos jefes narcos, sino que hay 20 jefes narcos, o sea, hay 20 bandas que se distribuyen por barrios, se pelean por la geografía de la distribución, y eso afecta a la gente, a la vida cotidiana de la gente. ¿O cómo es esa lógica del contacto entre el narco y la gente? Mira, el tema allí cambia en este sentido. Una cosa es vivir en los barrios más alejados y otra cosa es vivir en el centro. En cuanto a la situación hoy, de los supermercados están abiertos hasta las 20:30, antes se abría hasta las 21. No sé si en estos días se volverán a sus horarios habituales. El tema de la 20, porque los colectivos estaban, bueno, primeras horas de vuelta de inicios estaban complicados para tomar y demás. Esto es lo que hace el día a día. El día a día es muy incierto, el día a día es inseguro, es un día a día que, por ejemplo, hoy lo que sí no hubo fue clases, mañana ya vuelven las clases. No hubo vida social, los clubes, muchos clubes cerraron, clubes de barrio no cerraron. Esto es lo que hace a la general de Rosario. Ahora vamos, lo que vos decías, son cerca entre 40 y 50 bandas atomizadas. Estas bandas están dispersas en los 10 barrios más peligrosos de Rosario, 8 o 10 barrios peligrosos. La gente que vive en esos barrios ya está cansada, está agotada, porque vos en general hablas de gente de trabajo, simplemente se te instala un grupo narco y empieza a manejar la cuadra, te empieza a manejar la vida, hacen préstamos,
de dinero, a algún vecino que no tiene para llegar a fin de mes, cosa que hoy es bastante habitual. Entonces, ya te empiezan a manejar algunos sectores de economía informal. En su momento, para que tengan una idea, Ariel Máximo Cantero padre, es un poco el que fundó el Clan Los Monos, aunque lo hicieron crecer sus hijos, Ariel Máximo y Ramón Machuca y Claudio Cantero, fallecido, muerto hace unos 10 años en una localidad cercana a Rosario. Bueno, Ariel Máximo Cantero en su momento se instaló en una barriada y allí tenía los comedores. Comedores que cuando se allanó la casa de Cantero, eran todos bolsones de la Municipalidad de Rosario. Entonces, vuelvo a insistir, y valga la redundancia, en esto es fundamental una investigación y que le dejen las manos libres a la justicia para investigar cada acto. Aquí hablamos de convivencia de la policía, de la justicia y de los políticos. Bueno, hay cerca de 21.000 efectivos policiales, pero resulta que hay presos por caso de narco no más de 30, 35. Entonces, ¿no se investigó bien? ¿Hay más o no hay más realmente? El tema judicial, todos dicen, bueno, si en el aporte de la justicia, la política y la policía esto no hubiera funcionado. Ahora, no hay causas abiertas ni en la justicia ni en ningún legislador y mucho menos en algún funcionario del Poder Ejecutivo. La única persona importante que cayó preso hace unos cuantos años fue Toñol, un jefe de policía, y estuvo 7 años preso, ya está en su casa. Es decir, lo que falta, evidentemente, y lo que va a faltar, y lo que si no se realiza, esto va a ser infructuoso, es una investigación criminal. Va a venir a Rosario de la PSA, que ya estaba, va a venir a Rosario de los Federales, que ya estaba. En Rosario hace tiempo que está trabajando la DEA. ¿En qué saben? Bueno, si por ahí no tienen por qué todo el mundo saber lo que es la DEA. La DEA es la división del gobierno estadounidense que trabaja sobre el narcotráfico. En Argentina hace años que trabaja la DEA con los juzgados federales. En Rosario se descubrió un cargamento de 1.600 kilos de cocaína con informes vendados por la DEA. Esto se publicó en diferentes diarios y bueno, tuvo trascendencia internacional. Entonces, esa investigación que se realizó vía la DEA con un juzgado de Campana, provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se hizo acá? ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está la investigación judicial? ¿Hubo otras investigaciones? Sí, las hubo, pero no de tanta importancia. Entonces hay muchos factores que están atentando para terminar de manera positiva esta lucha contra el narcotráfico, que lleva ya 12 años, que es no solo un Rosario, esto es a nivel nacional. Tú vas a Buenos Aires, la Villa 1114, la Villa 31, tenés bandas de colombianos, bandas de peruanos, bandas de paraguayos que se autotitulan así. Sin embargo, no tienen tanta repercusión como lo que sucede en Rosario, que es grave, pero no es muy distinto a lo que pasa en otros lados. La diferencia, la característica de Rosario con otros lados, son los grados de violencia, los crímenes. O, por ejemplo, en Tucumán tenés drogas, tenés en Mendoza, tenés en Córdoba. Sin embargo, los niveles de violencia son totalmente distintos. Absortos con tu relato, Claudio, te agradecemos mucho que nos hayas contado un poquitito cómo está la cosa hoy en este momento tan sensible de Rosario y también aprovechamos para enviarte la solidaridad de todos los sanjuaninos para todo lo que está pasando por allí por Rosario y que tengan un poco de fuerza, especialmente los que la están viendo pasar sin tener nada que ver con el asunto, pero la están padeciendo. Muchas gracias, compañeros, y un gran abrazo a esa hermosa provincia que es San Juan, y la que tengo en Lucía bastante buenos amigos.